Modo de inserción de cada erotismo. No hay, en general, una estructura de personalidad ligada a un desarrollo profesional o laboral. Hay modalidades individuales de ejercicio que tiene que ver con el despliegue de una función, la que corresponde al lenguaje inherente de cada erotismo. ¿Qué es una función? Siguiendo a R. Jacobsen, decimos que al hablar hay una serie de factores. El emisor, el receptor, el referente u objeto al cual se alude, el canal, el código y el mensaje en sí mismo. Cada factor implica una función. Según cada erotismo en juego se jerarquiza alguna de estas funciones en detrimento de otra. Libido gliscocárica. El factor es orgánico, la función es la captabilidad y se jerarquizan los ritmos. La captabilidad está ligada a un problema básicamente cuantitativo: volumen, intensidad, frecuencia. Por ejemplo, si el emisor habla en tono muy bajo, desjerarquiza la capacidad del otro para escuchar, de la misma manera que si el estímulo lumínico es pobre o exagerado atenta contra la percepción. Hay rasgos insoportables, por estar encima del umbral, y otros incaptables que están por debajo. Esta función está ligada a sujetos psicosomáticos que captan ritmos antes que formas. Erotismo oral de succión. El factor es el código, la función es metalingüística y jerarquiza el código ajeno. No habla de una realidad, sino que acentúa el decir del otro de una realidad. Intenta descifrar el código del otro y entender la lógica de su pensamiento. Erotismo oral canibalístico. El factor es el emisor, la función es expresiva y se jerarquizan los sentimientos, el lenguaje de las emociones, tomando una parte del objeto de conocimiento y perdiendo la visión de conjunto. El contacto hipertenso con el fragmento produce liberación de afectos desbordantes que lleva al desdibujamiento del contexto. Produce sentimientos penosos por el esfuerzo dedicado a un minúsculo fragmento de manera devota. Puede acompañarse de estallidos de furia hacia aquellos que traten de sustraerlo de esa relación pasional. Estas personas quedan en un vínculo de consustanciación dejándose devorar por el tema, sin otra perspectiva, sin distancia. Cualquier inserción laboral está revestida del vínculo de amor. Reciben o dan trabajo por amor con la consiguiente confusión o superposición que empaña la actividad. Erotismo anal expulsivo primario. El factor es el receptor, la función es conativa y jerarquiza la imagen. Tanto el educador como el educando intentan impactar para sostener una imagen. Para ello, ponen el acento en aspectos mínimos del conocimiento, sin importancia. Tanto la enseñanza como el aprendizaje son fragmentarios, porque saben trozos sacados del contexto y usados para producir impacto. La palabra tiene importancia en tanto permite un acto, el que no tiene por destino recibir o dar conocimiento, sino producir efecto, resultados rápidos, eficiencia, brillantez y superficialidad. La actividad organizadora de la realidad auditiva y visual está al servicio de hacer recortes del discurso del otro y desgajarlo de su contexto con la finalidad de fascinar. Instrumentan el cuestionamiento, al servicio de atacar a la persona y no lo que ésta dice. Erotismo anal retentivo. El factor es el objeto, la función es referencial y se jerarquiza lo ético. Tienen capacidad para organizar una totalidad, con orden y jerarquías, pero no pueden tomar decisiones. Se extienden en superficialidad, sin poder concretar. Freud, en Un recuerdo infantil. Opecit, página 1587, dice: en un segundo tipo, el desarrollo intelectual es suficientemente enérgico para resistir la represión sexual que sobre él actúa. Algún tiempo después del fracaso de la investigación sexual infantil, la inteligencia, robustecida ya, recuerda su anterior conexión y ofrece su ayuda para eludir la represión sexual, y la investigación sexual reprimida retorna desde lo inconsciente en forma de obsesión investigadora, desplazada y coartada. Pero el imperfecto carácter de la investigación retorna también en la imposibilidad de llegar a conclusión ninguna, y el sentimiento intelectual buscado, o sea el de alcanzar una solución, va alejándose cada vez más. Erotismo fálico uretral. El factor es el canal, la función es pática y se jerarquiza la dignidad. Se observa un tabú en relación a ciertos temas. Hay áreas escotomizadas en la enseñanza, concomitantes con la ambición y la fascinación por el estudio. Suelen pensar de sí mismos que son superficiales, pero no es así.
no alcanzan a tener suficiente sustento técnico, por temor a profundizar y avanzar hacia la complejización del interrogante. Se estructura una particular forma de enseñanza y aprendizaje, en que se evitan ciertos temas relacionados con lo abstracto, que es lo exterior a las configuraciones inmediatas, agorafobia, o bien, evitar completar algo, o dar por cerrado un ciclo, claustrofobia. Erotismo fálico genital. El factor es el mensaje, la función es poética y se jerarquiza la estética. Educador y educando quedan fascinados por el objeto de estudio y eso los paraliza. Cuando se produce una relación armónica entre la teoría y la praxis, la fascinación consecuente obtura el conocimiento. ¿Por qué obtura el conocimiento? Porque para conocer es necesario fragmentar, y en cambio la fascinación tiene por característica la totalización y posterior incorporación masiva sin posibilidad de metabolizar. El educando se apodera del conocimiento, en una totalidad y la repite, sin hacerla propia, debido a que la fascinación estética lo paraliza. En el próximo capítulo veremos cómo incide la modalidad de inserción como generadora de patología en los ideales de los educandos. Relaciones disarmónicas del educador y el educando. Fracturas y sus efectos enfermantes. A. Toda actividad institucional necesita ser pensada dentro del riesgo permanente del estallido y la dispersión por un lado, y el estancamiento o burocratización por el otro. Estallido y estancamiento son riesgos opuestos de los que se emerge con un buen proyecto institucional, en el que tienen que conciliarse aspiraciones de los distintos grupos. 4 son los niveles a considerar en la institución. En el ideológico está el conflicto con las tradiciones y los proyectos. Se entiende como ideales institucionales a los ideales de cada cual, relacionados con los que preexisten en la institución. El evidenel se vincula con la referencia de Freud en Psicoanálisis de las masas. Opecit, página 1141. El organizacional. Se da en la institución misma, y le permite enfrentar de mejor o peor manera las exigencias que vienen desde la realidad y desde la ideología. Este nivel es el que, reorganizándose, da cuenta de la mejor manera posible de esta triple exigencia que tiene toda institución. Entre ellas, se pueden entrever las fracturas o las imposibilidades de cada individuo para insertarse, y por lo tanto los riesgos de estallido institucional. El enlace con la realidad se vincula con lo siguiente: hasta dónde determinada ideología o nivel evidenel se encuentra con proyectos acordes afines. ¿Y qué significa acordes afines? Dice Freud en Inhibición, síntoma y angustia, 1925, o C. Bean, 1972, t. 8. La angustia se generó como reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo se reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a presentarse, empero hay que puntualizar algo sobre esto. Las inervaciones del estado de angustia originaria probablemente tuvieron pleno sentido y fueron adecuadas al fin, página 2861. Desde luego, este acuerdo afines falta en la ulterior reproducción del estado de angustia en calidad de afecto. En el cap 6 de Lo inconsciente, 1915, Oc. Bean, 1972, página 2077, dice: a ello se suma más tarde lo que se desechó por inutilizable en el curso del desarrollo infantil y que no, forzosamente ha de ser por su naturaleza diverso de lo heredado. Lo opuesto a lo acorde afines es lo inútil, que en un desarrollo normal es desechable y queda reprimido. Acorde afines se liga con la pulsión de autoconservación. B. Veamos ahora algunas fracturas y su incidencia en la enseñanza. B1. Fracturas que inciden en la estructuración de la forma de los ideales. En la primera parte desarrollé el tema de la forma de los ideales, y los síntomas que se generan por el desconocimiento del educador narcisista. Veamos ahora cómo incide la institución. La falta de articulación entre las aspiraciones que vienen del educando y lo que viene de la institución como respuesta, genera fractura. Esta puede atacar la estructuración de los ideales. Por ejemplo, una institución con visión demagógica de la enseñanza y el aprendizaje. El grupo demagógico busca el amor de los alumnos y no enseña acorde afines. A su vez, los educandos, enseñados demagógicamente, pasan a aprender en nombre del amor y no acorde afines. No se respeta el miramiento por lo útil,
que tendría que ser lo dominante. Se pueden producir alianzas demagógicas internas con descalificación de los docentes, con mayor rigor científico, o descalificación de las autoridades disciplinarias. Esto crea fracturas con imposibilidad de los educandos de realizar procesos identificatorios. Las fracturas identificatorias pueden generar divisiones internas en la institución, con migración de educadores y educandos para constituir otras instituciones o incorporarse a otros establecimientos. Para compensarlo, se requiere de un educador lo suficientemente comprensivo pero que también pida algo más, para generar un estímulo no traumático. Pero tampoco pedir menos, lo cual también puede ser inductor de patología porque no ayuda a generar ideales más complejos. Cuando el educador pide algo más, estimula la complejización de la forma de la representación grupo. Cuando más sofisticado es un grupo, más toma en cuenta el miramiento por lo útil y menos el placer inmediato. El estímulo a mayores complejidades debería ser la función de la institución educativa, para salir del grupo de pares. Cuando hay un líder institucional demagógico, se pierde el fin, y el fin es que el grupo de pares se integre en estructuras más complejas. El grupo de pares necesita en la exterioridad a alguien que tiene el poder institucional y que le produce un futuro. En este futuro está albergada la diferencia, lo que aún no es, y que le costará llegar a ser, por oposición a la demagogia que significa el no trabajo psíquico. Hay un conflicto necesario que hace a la creación de una exterioridad y un futuro acorde con las necesidades individuales. La demagogia, en cambio, lleva a los estudiantes a desertar por la falta de proyecto de futuro. B2. Fracturas que inciden en la estructuración de sus contenidos. Es necesario encontrar una ensambladura entre los ideales individuales, la representación grupo de cada uno, y los que pide u ofrece la comunidad. Los ideales individuales están impuestos desde el erotismo. Luego están los ideales familiares y los comunitarios. Freud, El porvenir de una ilusión, 1927, O.C.B.N., 1972, p. 2966. El riesgo puede darse en la falta de articulación entre los proyectos personales, familiares y comunitarios. Por ejemplo, hay familias que insertadas en comunidades, mantienen otros valores y se sostienen como anacronismos o injertos. Un ideal, válido en otro tiempo, puede no ser pertinente o válido en otra comunidad y otro tiempo. Freud en Lo inconsciente, 1915, se refiere a los injertos, Opecit, página 2074-5. Entre las ramificaciones de los impulsos inconscientes, existen algunas que reúnen en sí las determinaciones más opuestas, su destino depende de su origen. Podemos compararlos con personas mestizas, semejantes en general a los individuos de raza blanca, pero que delatan su origen mixto por diversos rasgos visibles, y por lo cual son así excluidas de la sociedad y del goce de las prerrogativas de los blancos. El individuo se acerca a los procesos sociales por proyección. Los inviste con significatividad desde su propio desarrollo psíquico. Brevemente podemos considerar dos tipos de proyección: no defensiva, PND, configurante de la exterioridad, y defensiva, PD. Esta puede ser normal, PDN, o patológica, PDP. En la PND se inviste la exterioridad de manera interrogativa, como réplica de lo psíquico, con contenidos mundanos y formas creadas por proyección. Es una forma de hacer consciente el inconsciente. En la PD, la posición del yo es de certeza acerca de cómo es la realidad, es prejuiciosa. La proyección es el puente a través del cual se comunican los procesos psíquicos y comunitarios. El conjunto de las PD y PND crea una realidad heterogénea, porque en un mismo yo hay distintos tipos de proyecciones que se pueden combinar entre sí. A su vez, la proyección deviene de procesos pulsionales, que están vinculados con los distintos erotismos. Entonces, la realidad psíquica puede constituirse como efecto que deviene de distintos erotismos, con proyecciones defensivas o no defensivas, normales o patológicas. Cuanto más se acerque la proyección a PND, más se acerca a la normalidad, y cuanto más a PDP, más a la patología. En la PND importa el tipo de respuesta proveniente desde la exterioridad. Veamos qué nos dice Bayen a propósito de la exterioridad en experiencias en grupo, PAI 2,
B.S. As, 1963. Se refiere a que en los grupos hay un nivel protomental donde lo físico y lo psíquico están todavía indiferenciados, también indiferenciado el yo del otro. De este nivel derivan los supuestos básicos: lucha-fuga, apareamiento, dependencia. Cuando predomina un supuesto básico, los otros dos quedan localizados en el nivel protomental, como en una matriz indiferenciada. En cada individuo existen disposiciones para el desarrollo de supuestos básicos, que pueden estar frenados desde los procesos económicos o culturales, en la medida en que esas disposiciones no encuentran eco en los procesos comunitarios. Cuando la comunidad se polariza en derredor de un determinado supuesto básico, Bahíen, o de un ideal, cognitivo, amor, justicia, orden, dignidad, belleza, lo hace en detrimento de los restantes. Esta hipertrofia predispone para que los otros supuestos básicos, Bahíen, o lenguajes del erotismo, Moldavsky, D. o PCIT, sean eficaces para producir la enfermedad psicosomática. Más adelante volveré sobre el tema. Si no hubiera polarización, podría articularse determinado erotismo con cierto proyecto o disposición regional. Cuanto menor la opción, menor capacidad de los capilares institucionales para que cada cual desarrolle las transformaciones sublimadas de su erotismo individual. Una breve consideración acerca del dinero. Este es la puesta en relación entre distintos trabajos a través de un número que articula distintos valores. Así el trabajo adquiere una dimensión significativa. Cuando el trabajo es resultado de un acto que no está en relación con la sublimación de un erotismo, produce un dinero carente de significatividad. Esto es expresión de que algunos individuos no han logrado enlazar sus proyectos erógenos con los capilares institucionales. Intentemos ahora articular lenguaje del erotismo o supuestos básicos de Bahíen, proyección y proyecto comunitario, o de la institución educativa. Cuando hay proyectos surgidos desde la erogeneidad y que no tienen a qué ligarse en lo social, o entran en colisión, el dinero, que es consecuencia del trabajo y adquiere valor en tanto es trabajo, pasa a ser solo dinero, sin proyecto. Acumulación pulsional y acumulación de dinero son polos especulares, resultado de un bypass, que escotomiza el significado que da el trabajo originado en la sublimación de una erogeneidad. Cuando se fractura la relación erotismo-proyección interrogativa-respuesta del proyecto comunitario, falla la identificación con este proyecto. Ello da origen a un trabajo carente de significado, solo por dinero. El sujeto cae en la alienación y el alienado puede caer en la sobreadaptación y no hay proyecto para la pulsión. La pulsión entonces es tóxica, con alteración de la ecología psíquica y disposición a la enfermedad psicosomática. El trabajo, el estudio, es resultado de la sublimación de la pulsión homosexual, y el ideal se nutre de esta.